La reciente captura de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, nos confirmó que existen nexos entre el crimen organizado, el gobierno de la 4T, su segundo piso y su clase política. Y el por qué nos dice Donald Trump que tenemos un narcogobierno. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels. They have total control over a whole nation. En el centro de esta polémica historia digna de una serie se encuentran dos abogados, Sergio Arturo Ramírez Muñoz y Juan Pablo Penilla Rodríguez, cuyas conexiones con figuras prominentes de Morena generaron un intenso debate público, con acusaciones cruzadas entre líderes de la oposición y figuras de Morena, que fieles a su costumbre han respondido con desmentidos y justificaciones que no terminan de convencer a nadie. No conozco a la persona. Los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. En noviembre del 2019, escribí una columna en El Financiero, donde nombré a Sergio Ramírez como el nuevo Juan Collado de la 4T. En aquel entonces, el despacho de Ramírez y sus socios ya defendían a prominentes narcotraficantes, entre los que destacaban la Unión Tepito, los Zetas y el Cártel del Golfo. La propia Olga Sánchez Cordero, siendo secretaria de Gobernación, no solo celebró diversas reuniones con el propio Sergio Ramírez en sus oficinas, sino que se aventó, ya saben, fotos, selfie, y ella solita las publicó en redes. Fue Ricardo Peralta, el mismo que había salido de aduanas, señalado por corrupción y mejor amigo de la hija de Sánchez Cordero, es decir, de Paula García Villegas, quien hoy aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia y va a ser, apuesten lo que quieran o no. Es decir, Paula, la hija de Olga, junto con su mejor amigo, son quienes llevan a Ramírez y a su exsocia Olivia Rubio, quien defiende a violentadores, con la Secretaría de Gobernación. Recordemos que en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía como objetivo lograr la pacificación del país. Peralta y Ramírez, y Rubio también obviamente, se ofrecieron de inmediato para ir de emisarios para lograr esta pacificación. Lo interesante es que todos jugaban con dos cachuchas. Y que conste que no estoy hablando del béisbol, sino que por un lado los abogados se sentaban con los narcos a negociar y por el otro lado diseñaban increíblemente el nuevo sistema de justicia para el país. Increíble pero cierto. De hecho, Sergio Ramírez, déjenme decirle, era el suplente, imagínense nada más, del diputado federal Sergio Mayer, quien también ha sido señalado de tener nexos con el crimen organizado. De igual forma, el nombre del abogado aparece en la lista de militantes activos de Morena desde el 2023. ¿Cómo es posible que desde el 2019 la propia secretaria de Gobernación haya reunido y trabajado con un famoso abogado de narcotraficantes? ¿Cómo es posible que a este mismo abogado lo haya contratado el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y lo mismo la Cámara de Diputados? El abogado Sergio Ramírez, el socio de Penilla, firmó un contrato de prestación de servicios en la legislatura pasada con esta Cámara de Diputados de mayoría morenista. ¿Dónde están los filtros de seguridad oficiales y los del propio partido? Porque así meten a narcos o a los abogados de los narcos. Imagínense cómo ha de estar el tamaño de recursos que probablemente hayan acercado tanto Ramírez como Penilla al partido de Morena. La gota que vino a derramar el vaso y crear una alerta mayúscula y una crisis hasta binacional con los Estados Unidos es precisamente que el despacho de Ramírez ahora representa al mismísimo Mayo Zambada. Pues claro, obvio, Zambada seguramente los debió de haber contratado a sabiendas de las relaciones que tenían estos abogados con todos los miembros de alto linaje de la 4T. Esta es la transformación que tanto nos prometió la 4T, fichar a abogados de los mayores narcos de este país en sus filas.
dejarlos operar a sus anchas, de aceptar su dinero ilícito. Y lo peor del caso es que todo está documentado. Los propios abogados lo aceptan en videos. Nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores. Los dejaron crecer y operar más de 6 años en el gobierno. Además, déjenme decirles que incluso varias notas que estaban publicadas en diversos medios donde daban cuenta de cómo estaban juntos los abogados y los narcos fueron eliminadas por completo, borradas. Lo que no borraron, sino que además presumieron, fueron miles de fotos con sus relaciones, con sus amigos y diversos funcionarios de Morena. Sí, ahí estaban desde Gertz Manero, Martí Batres, Citlali Hernández, Ricardo Monreal, Mario Delgado, López Obrador, la mismísima Claudia Sheinbaum, y todos en distintos eventos, no en el mismo. Hace 2 días, apenitas. Yo creo que porque se le subió un poquito el rubor a Sergio Ramírez, decidió cambiar su foto de perfil, que la tenía con Claudia Sheinbaum. Increíble, pero cierto. Pero bueno, después de esto, la pregunta que salta es, ¿nadie sabía con quién se estaban reuniendo? ¿A quién o a quiénes estaban contratando y condecorando? Porque déjenme decirles, Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien se casó con Mónica Cantú a principios de septiembre del 2019 en la super hacienda San José La Vista, allá en San Miguel Allende, tiró literalmente la casa por la ventana. Imagínense, ahí no se vivió, ni se respiró, ni se bailó, ni se vistió la austeridad republicana. Con decirles que, y no nos invitaron, qué gachos, pero bueno, gracias a Dios. Con decirles que cantaron Los Ángeles Azules y Belinda, sí, la cantante que supuestamente salió con Iván Archibaldo, el mismísimo hijo del Chapo Guzmán, y que las champañas de 350 mililitros de Moet nunca dejaron de estar refrescando la garganta de todos los invitados. Ya para el 2023, imagínense cómo estaba hasta la cocina, que fue reconocido con el título de Embajador Internacional por la Paz. Esto en la Cámara de Diputados. Y ha sido fotografiado en múltiples ocasiones junto a líderes de Morena. Claro, seguro eran, dicen ellos, encuentros casuales, como cuando te topas con tu vecino cuando vas a la panadería o a la tortillería. Solo que en este caso, tu vecino, el vecino, lleva décadas defendiendo a narcos. Y la panadería es un evento político de muy alto nivel, alto perfil, es más. Además, imagínense Penilla cómo ya estaba hasta la cocina, pues fue designado en enero del 2023 como asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. También miembro de Morena, y aunque Villarreal posteriormente anuló este nombramiento, la conexión quedó perfectamente establecida. Un caso que les voy a decir antes de seguir, siéntense bien porque se pueden caer, porque un caso poco conocido pero trascendente ocurrió en mayo del 2015, cuando mataron a 3 personas en el outlet de Lerma, en el Estado de México. Una de ellas era el testigo protegido Karen, utilizado por la entonces Procuraduría General de la República en investigaciones contra los Zetas. En el operativo detuvieron a Israel Bravo Méndez, chofer, ni más ni menos que de Juan Pablo Penilla. Y en su declaración, el chofer, es decir, Israel, aseguró que el asesinato del testigo protegido fue ordenado, orden directa del abogado de Penilla, que incluso ya hasta había pactado darle dinero para que no hablara en la audiencia y dijera que no conocía al Z40. Sin embargo, Karen se echó para atrás con el trato y dijo que sí reconocía al capo. Y el final, bueno, pues ya lo conocemos. Varias notas periodísticas que hablan de este caso, mágicamente también desaparecieron. Como quiere desaparecer la dirigencia morenista tras este escándalo. Sin embargo, no han podido desvincularse de estos abogados.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente de Morena, Luis Alcalde, han declarado no conocer a Juan Pablo. ¿Cómo? Bueno, y todo esto a pesar de las evidencias fotográficas que indican lo contrario. Y tienen razón en algo. Quizá una fotografía no demuestra nada, pero puede moldear la percepción pública y afectar la credibilidad de los involucrados, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones, por decirlo menos, se está tambaleando. La oposición, particularmente el PAN, volvió a alzar la voz para señalar los posibles nexos entre Morena y el crimen organizado. Jorge Triana, vocero del PAN, difundió no solo documentos y fotografías que respaldan todas las acusaciones, enfatizando la necesidad de una investigación profunda y transparente sobre estas relaciones. Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una, increíble decirlo hoy en día, de una clara separación entre la política y el crimen organizado en México, ¿o no? Aquí, en La Otra Verdad, tuvimos el placer de platicar con Jorge Triana y esto es lo que nos dijo. Son alrededor de 16 fotografías documentadas ya que he recibido, donde posa en las fotografías este abogado con Claudia Sheinbaum, pero tiene otro tanto, 12 o 13 fotografías con Andrés Manuel López Obrador. Y hay dos personas de todo este cúmulo de personalidades con las que se ha tomado fotografías. Uno es Martí Batres, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, exsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, actual titular del ISSSTE, y también el diputado Pedro Aces, esta persona que ha sido objeto de escándalo a últimas fechas por la cantidad de propiedades que tiene, por los viajes ostentosos que hace y bueno, pues por la vida de lujos que lleva a pesar de ser solamente pues un líder sindical. Entonces yo diría que con quien tiene más fotografías con Martí Batres, en segundo término con Pedro Aces, pero en tercer lugar muy reñido está Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Son alrededor de 80 fotografías con personalidades diferentes y yo no puedo entender cómo puede alguien tomarse una fotografía con tantas personas sin conocerlos, sin convivir con ellos, sin participar, más allá de que son compañeros de partido. Esto debería de ser un escándalo de magnitudes mayúsculas porque supone un conflicto de interés muy grande entre el actuar del gobierno y de quienes defienden a estos delincuentes. Lo criticable, insisto, es que es muy probable que tenga tejida una red de relaciones al interior de Morena y del gobierno que le permitan tomar decisiones en materia de seguridad pública y tener acceso a información que debería de estar en secrecía del propio gobierno. Se está rebasando una línea peligrosísima. El verlo en fotografías con la persona que está haciendo un esfuerzo por colocar la mayor cantidad de incondicionales en los cargos de jueces, de magistrados, de ministros, como Arturo Saldívar, me parece peligroso. El verlo posar en fotografías con el fiscal general de la República me parece gravísimo. El verlo posar en fotografías con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, me parece terriblemente deleznable. Entonces, bueno, esa es la parte criticable, no es contra la persona de este abogado, es contra su actuar. Yo creo que esto tendría que ser objeto de una investigación profunda. Sabemos que esa investigación no la va a llevar a cabo el gobierno mexicano porque pues, hay una espiral de intereses que no se quiere cesar, pero yo creo que tarde o temprano se sabrá la verdad con la presión del gobierno de Estados Unidos. Aunque es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas y los políticos que tengan nexos con los narcos enfrenten un juicio y se defiendan, hoy eso es un sueño guajiro, pues la 4T acabó con el INAI, con la transparencia. Raquel Buenrostro es juez y parte, y el Poder Judicial independiente en los tiempos de los neoliberales era lo que teníamos, hoy está cooptado. La historia reciente nos ha enseñado algo, y es que las cosas siempre pueden ponerse peor. Este caso de los dos abogados, Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla, a pesar de ser abogados del narco, se metieron hasta Gobernación y llevan 6 años operando a sus anchas de la mano con Morena. Y a todo esto, ¿dónde está el expresidente Andrés Manuel López Obrador? En el siguiente capítulo se los contaré.